Bienvenidos hermanos a la sección Busquemos Perlas Escondidas. Estudiaremos la semana del 3 al 9 de julio de 2023. En esta semana, analizaremos los capítulos 4 al 6 del libro de Esdras. Veamos entonces qué perlas hemos podido extraer. Empecemos. Para dar inicio a esta sección, vamos a empezar leyendo un texto de la Biblia. Leamos por favor, Esdras 6 versículos 13. Mire lo que dice. Así que Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Eufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros cumplieron de inmediato todo lo que ordenó el rey Darío. Porque es la expresión, al oeste del río Eufrates, o más allá del río, exacta. La frase, al oeste del río Eufrates, o más allá del río, es significativa en el contexto del libro de Esdras debido a su precisión y coherencia histórica. En el pasaje que mencionaste, se hace referencia a Tatenai como el gobernador de la provincia que abarcaba esa región. Esta designación específica es consistente con la descripción utilizada en otros pasajes de la Biblia, como Esdras capítulo 5 versículo 6. La importancia de esta frase radica en su capacidad para respaldar la historicidad y la exactitud de los relatos bíblicos. La correspondencia entre la descripción utilizada en la Biblia y la inscripción en la moneda acuñada en Tarso, un siglo después de los eventos narrados en Esdras, proporciona una evidencia adicional de la precisión histórica de la Biblia. Este tipo de corroboración histórica puede fortalecer la confianza de aquellos que estudian la Biblia en su autenticidad y veracidad. Al ver cómo los detalles arqueológicos se alinean con los relatos bíblicos históricos, se puede encontrar una base sólida para creer en la confianza de la palabra de Dios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la confianza en la Biblia no se basa únicamente en la evidencia histórica, sino también en una fe personal y una relación con Jehová. La Biblia es considerada por muchos como una guía espiritual y un medio a través del cual Jehová se revela a la humanidad. Por lo tanto, la confianza en los escritos bíblicos implica no solo una comprensión de su exactitud histórica, sino también una aceptación de su mensaje espiritual. Comentarios adicionales. Algo que podemos extraer de la información anterior es la importancia de la precisión histórica y la coherencia en los relatos bíblicos. La frase, al oeste del río Eufrates, o más allá del río, se utilizó tanto en la Biblia como en una inscripción histórica que respalda la confiabilidad y la exactitud de los escritos bíblicos. Esto nos recuerda que la Biblia no es simplemente un libro de historias y enseñanzas espirituales, sino que también contiene detalles y descripciones precisas de eventos históricos y culturales. La evidencia histórica y arqueológica que respalda la Biblia puede fortalecer nuestra fe y confianza en su mensaje. Además, esto nos invita a examinar cuidadosamente la Biblia y su contexto histórico. Nos muestra que los escritores bíblicos eran personas precisas y confiables en su relato de los eventos, lo que aumenta nuestra confianza en la integridad y autenticidad de los textos bíblicos. Al reconocer la exactitud histórica de la Biblia, podemos encontrar una mayor confianza en su mensaje y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Nos motiva a estudiar y comprender la Biblia con un enfoque enriquecido, sabiendo que sus relatos están respaldados por evidencia histórica y que podemos confiar en su verdad. En última instancia, esto nos lleva a una mayor apreciación de la Biblia como la palabra de Dios y nos anima a buscar una relación más profunda con Dios a través de su revelación en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nos ayuda esta información como testigos de Jehová? Una enseñanza que podemos extraer de la información anterior es la importancia de la exactitud y la confiabilidad en nuestra labor de compartir las buenas nuevas. La precisión histórica y la coherencia en los relatos bíblicos nos enseñan que es fundamental presentar la palabra de Dios de manera precisa y fiel, evitando errores o interpretaciones equivocadas. Esto implica dedicar tiempo y esfuerzo en estudiar y comprender las Escrituras, así como en investigar y verificar los datos históricos y arqueológicos relacionados. Al demostrar un conocimiento preciso de la Biblia y su contexto histórico, como testigos de Jehová pueden aumentar la confianza y la credibilidad en su mensaje. Esto no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también puede generar un impacto positivo en las personas a las que predicamos. Además,
Al destacar la precisión histórica de la Biblia, podemos responder a preguntas y objeciones de aquellos que cuestionan la veracidad de las Escrituras. Al mostrar evidencias históricas que respaldan la exactitud bíblica, podemos brindar un fundamento sólido para nuestras creencias y proporcionar respuestas confiables a quienes buscan la verdad. También nos motiva a ser diligentes y cuidadosos en nuestra labor de predicar, evitando la difusión de información incorrecta o desinformación. Es importante que nos esforcemos por ser buenos estudiantes de la Biblia, para que podamos comunicar su mensaje de manera precisa y efectiva. Al hacerlo, demostramos un compromiso con la verdad y brindamos un mensaje sólido y creíble a aquellos a quienes alcanzamos con las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Esdras capítulo 4 versículo 1. Los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los que habían regresado del destierro le estaban construyendo un templo a Jehová, el Dios de Israel. Enseñanza. Este versículo nos muestra la oposición que enfrentaron los hijos que regresaron del destierro al reconstruir el templo. Nos enseña que la obra de Dios a menudo enfrenta resistencia y oposición. Nos recuerda que debemos estar preparados para enfrentar desafíos y obstáculos en nuestro compromiso de servir y honrar a Jehová. Esdras capítulo 4 versículos 2 al 3. Enseguida se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: déjenos trabajar con ustedes. Nosotros también adoramos a su Dios y llevamos haciéndole sacrificios desde los días del rey Esarhaddón de Asiria, quien nos trajo a este lugar. Pero Zorobabel, Jesúa y el resto de los jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: ustedes no van a construir con nosotros una casa para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos la casa de Jehová, el Dios de Israel, tal como nos ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que la obra de Dios a menudo enfrenta oposición de aquellos que no comparten nuestra fe o intereses. Nos recuerda que debemos mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con Jehová, incluso en medio de la resistencia y la adversidad. Esdras capítulo 4 versículo 4 y 5. Entonces, la gente de las tierras vecinas estuvo desanimando a los judíos y desmoralizándolos para que no continuaran con la reconstrucción. Y contrataron consejeros para que hicieran fracasar sus planes durante todos los días del rey Ciro de Persia hasta el reinado del rey Darío de Persia. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que los enemigos de la obra de Dios a menudo recurren a tácticas de desaliento y desánimo. Nos recuerda que debemos ser perseverantes y confiar en Dios, incluso cuando enfrentemos oposición y obstáculos. Nos anima a confiar en el poder de Jehová para superar cualquier adversidad. Esdras capítulo 4 versículo 6. Al principio del reinado de Asuero, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Enseñanza. Este versículo muestra cómo los adversarios recurrieron a la autoridad y al cuestionamiento legal para detener la construcción del templo. Nos enseña que a menudo enfrentaremos oposición basada en normas y reglamentos humanos. Nos recuerda que nuestra confianza y legitimidad provienen de Dios, y que debemos perseverar y defender nuestra fe en medio de cualquier desafío legal. Esdras capítulo 4 versículos 7 al 23. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que a veces es necesario detenerse y evaluar la situación cuando enfrentamos oposición. Nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría y la dirección de Jehová antes de tomar decisiones importantes. También nos anima a perseverar en nuestra fe y a confiar en que Jehová abrirá el camino para continuar su obra. Esdras capítulo 5 versículos 1. Luego, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, nieto de Iddo, se pusieron a hablarles a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Enseñanza. Este versículo nos muestra el papel de los profetas en animar y exhortar al pueblo de Dios. Nos enseña que a menudo Jehová envía mensajeros para recordarnos su palabra y su voluntad. Nos recuerda la importancia de estar atentos a las palabras proféticas y obedecer la voz de Jehová en nuestras vidas. Esdras capítulo 5 versículos 2 al 5. Fue entonces cuando Zorobabel hijo de Sealtiel y Jesúa hijo de Josadá retomaron la reconstrucción de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Eufrates,
y Setar-Bozenai y sus compañeros fueron a donde estaban ellos y les preguntaron, ¿quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta estructura? También les preguntaron, ¿cómo se llaman los hombres que están trabajando en esta construcción? Pero Dios estaba velando por los ancianos de los judíos, y no les impidieron continuar sin que primero se le enviara un informe a Darío y se recibiera un documento oficial sobre el asunto. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Nos muestran que cuando respondemos con obediencia, Jehová nos capacita y nos fortalece para cumplir su voluntad. Nos recuerdan la importancia de la acción y la perseverancia en la obra de Jehová. Esdras capítulo 5 versículos 6 al 17. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que es sabio buscar la aprobación y el apoyo de las autoridades establecidas en nuestra labor para Dios. Nos recuerdan que Jehová puede mover el corazón de las personas y abrir puertas de favor y provisión. Nos animan a confiar en Jehová y a seguir los canales adecuados para avanzar en su obra. Esdras capítulo 6 versículos 1. Fue entonces cuando el rey Darío dio la orden y se hizo una investigación en los archivos de Babilonia, donde se guardaban los tesoros. Enseñanza. Este versículo nos muestra cómo el rey Darío ordenó la búsqueda de los registros para confirmar la carta de apoyo a la reconstrucción del templo. Nos enseña la importancia de la verificación y la búsqueda de información precisa antes de tomar decisiones importantes. Nos recuerda que la verdad y la justicia son fundamentales en los asuntos relacionados con la obra de Dios. Esdras capítulo 6 versículos 2 al 5. Y en la fortaleza de Ecbátana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que tenía escrita esta nota oficial. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden relacionada con la casa de Dios en Jerusalén, que los judíos reconstruyan la casa para que puedan ofrecer sacrificios allí, y que coloquen sus cimientos. La casa medirá 60 codos de alto y 60 codos de ancho, y tendrá 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera. La casa del rey pagará los gastos. Además, que se devuelvan los recipientes de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y trajo a Babilonia. Deben colocarse en su lugar en el templo de Jerusalén y dejarse en la casa de Dios. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que Jehová puede usar incluso los documentos y registros humanos para confirmar y respaldar su obra. Nos recuerdan la importancia de buscar y seguir la guía divina en todos los aspectos de nuestra labor para Dios. Nos animan a confiar en que Jehová proveerá los recursos necesarios para cumplir su voluntad. Esdras capítulo 6 versículos 6 al 12. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que a veces enfrentaremos oposición y resistencia incluso después de recibir el respaldo divino. Nos recuerdan que debemos perseverar y confiar en que Jehová está obrando a nuestro favor. Nos animan a buscar la intervención divina en medio de la adversidad y a confiar en que Dios nos protegerá y nos fortalecerá. Esdras capítulo 6 versículos 13 al 15. Así que Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Eufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros cumplieron de inmediato todo lo que ordenó el rey Darío. Los ancianos de los judíos, animados por las profecías del profeta Ageo y de Zacarías, nieto de Idó, siguieron trabajando y avanzando en la reconstrucción. Y finalizaron la reconstrucción como había mandado el Dios de Israel y como habían mandado Ciro, Darío y el rey Artajerjes de Persia. Terminaron la casa el día 3 del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que Jehová puede mover los corazones de los gobernantes para cumplir sus propósitos. Nos recuerdan que la voluntad de Dios prevalecerá a pesar de la oposición y los obstáculos. Nos animan a confiar en la soberanía de Jehová y a depender de Él en todas las circunstancias. Esdras capítulo 6 versículos 16 al 22. Entonces los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los que estuvieron desterrados celebraron con alegría la inauguración de esta casa de Dios. Para la inauguración de esta casa de Dios, presentaron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y, como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos de las cabras, de acuerdo con el número de las tribus de Israel. Y nombraron para el servicio de Dios en Jerusalén a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus divisiones, como estaba escrito en el libro de Moisés.
Los que habían regresado del destierro celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los sacerdotes y los levitas estaban puros porque todos, sin excepción, se habían purificado. Así que mataron al animal del sacrificio de la Pascua en favor de todos los que estuvieron desterrados, de sus compañeros sacerdotes y de ellos mismos. Luego los israelitas que habían regresado del destierro comieron del sacrificio. Lo comieron junto con todos los que se habían unido a ellos y se habían separado de la impureza de las naciones de aquella tierra para adorar a Jehová, el Dios de Israel. Además, celebraron felices la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días, porque Jehová los había llenado de alegría y había hecho que el rey de Asiria se pusiera de parte de ellos y los apoyara en las obras de la casa del Dios verdadero, el Dios de Israel. Enseñanza. Estos versículos nos enseñan que cuando seguimos las instrucciones y la guía de Jehová, su obra se lleva a cabo con éxito. Nos recuerdan la importancia de la obediencia y la diligencia en la ejecución de los planes de Jehová. Nos animan a celebrar y adorar a Dios con gratitud y gozo por sus bendiciones y fidelidad. Muchas gracias hermanos por acompañarnos en esta sección. Esperamos que estas perlas les ayude a servir de molde para sus comentarios en las reuniones. Que Jehová los bendiga.